pasado estamos hablando acerca de reconociendo a la iglesia del Señor Jesús y el ataque de Satanás contra la iglesia del Señor. Vamos a orar para poner esta palabra delante del Señor. Amén, con la bendición del Señor. Padre, Dios mío, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, queriendo escudriñar tu palabra, queriendo ver la situación de tu iglesia, Padre, lo que está ocurriendo, Señor, pero solo lo podemos hacer con tu guianza, con la unción de tu Espíritu, Padre. Oh Dios mío, quita toda palabra que no provenga de ti, Señor. Limpia mis labios, Padre amado, Señor, para no hablar nada, Señor, que no sea de edificación a tu iglesia, Padre. Padre, guárdame, guarda tu iglesia, Padre. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos muestre. Necesitamos que seas tú, Dios mío, Señor, hablando a nuestro corazón, Padre. No necesitamos las palabras de ningún hombre, Señor. Las palabras de los hombres no sirven para nada, Señor. Necesitamos tu presencia, tu unción. Vamos a tu Espíritu, Padre. En el nombre de Cristo, tu Hijo, por quien estamos reunidos, esta iglesia, Señor. Te pedimos esto, Señor. Amén y amén. Amén. Entonces estábamos hablando de cómo la iglesia del Señor Jesús es algo real. La iglesia del Señor es algo real. Es algo a lo que tenemos que pertenecer. Y ahora vamos a hablar del ataque de Satanás contra la iglesia de Cristo Jesús. El ataque de Satanás contra la iglesia de Cristo Jesús. Vamos a ver en Primera de Reyes 12. Hermano, esta palabra es fuerte. Esta palabra es fuerte y hay que discernirla en el Espíritu. Cada uno de nosotros tiene que pedirle al Señor unción, porque es un ataque real que está ocurriendo a la iglesia hoy día, a usted y a mí, a la iglesia del Señor. Veamos en 1 Reyes 12, del 25 en adelante. Dice la palabra del Señor. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí, reedificó a Penuel. Jeroboam fue el hombre que dividió el reino de Israel. Fue el primer rey del reino del norte, el reino de Israel. El reino del sur pasó a ser lo que se conoce como Judá. Y este hombre fue el primer rey en el reino del norte, con su capital como Samaria. Entonces dice ahí la palabra, esto acaba de dividirse el reino. Dice en el versículo 26, y dijo Jeroboam, el rey, en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo se hubiere a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y aquí comienza lo importante de todo esto. Dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado. Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos. E hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme
a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Amén. Hermano, en esencia esta es el ataque de Satanás contra la iglesia. Satanás crea religiones. Las religiones del mundo han sido creadas por Satanás. Todas las religiones del mundo. Pero no solamente crea religiones, sino que Satanás imita a la iglesia de Cristo Jesús. Y este es el punto de este ataque. Mire que en Israel se iba a adorar al templo, se quemaba incienso, eso es lo que Dios había establecido en su palabra. Viene Satanás y pone en el corazón de Jeroboam: no, miren, ¿por qué no hacemos lo mismo nosotros? Eso es lo que dice Dios, pero yo puedo hacer exactamente igual. Y viene Jeroboam y crea su propia adoración. Va y pone 2 ídolos, ahí 2 becerros. Y empieza a quemar incienso. Hermano, y el punto de la imitación de Satanás es que suena a religiosidad, se ve religioso, se ve parecido, casi igual, pero no lo es. Y eso es lo que usted y yo tenemos que estar conscientes, no lo es. El hecho de que parezca no quiere decir que Dios haya instituido eso. Vino él y dijo: no, hay una necesidad en el corazón del hombre por buscar de Dios, y el diablo lo sabe. Con tal que parezca religioso, lo voy a engañar el corazón del hombre. Enciendo unas candelas, salga un poco de humo, ya parece religioso. Gracias, hermano Juan, me agradezco. Esa es la imitación de Satanás. Hermano, hermana, esto es duro de procesar. Hace un tiempo atrás hablaba acerca de cómo el diablo ha creado la imitación de la iglesia de Cristo. Hermano, esto está dirigido por la gran ramera, por Babilonia. Y esto es clave para poder procesar esto. Lo vamos a ver más adelante. El diablo ha creado a la iglesia católica, creado a los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas. Eso suena, parece cristiano, pero no lo es. Es algo que usted y yo tenemos que saber. La iglesia de Cristo tiene que saber, parece, pero no lo es. Igual que Jeroboam, voy a hacer algo igualito, se parece, pero no es. Vuelvo a repetir, es importante entender de que hay un ataque contra la iglesia. Veamos ahí en 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2, del 14 al 16 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir
espiritualmente, o en el Espíritu y con el Espíritu de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y oiga esto, mas nosotros, la iglesia, tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos que entender algo, que para poder discernir lo que estamos hablando hay que tener el Espíritu Santo de Dios. Y comienza haciendo una aclaración ahí la palabra al hombre natural, al hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Estas cosas son locuras. Esto es locura. El decir que el diablo existe es locura. El decir que hay un mundo espiritual es locura. ¿Por qué? Porque el hombre natural solo ve lo que ven sus ojos. Y vuelvo a repetir, esto es clave como iglesia. Hermano, la iglesia del Señor, usted y yo, la iglesia del Señor en general, comete un grave error cuando juzga estas cosas. Cometemos un grave error cuando juzgamos estas cosas. El Señor nos ha hecho una nueva creación. El Señor nos ha dado un nuevo corazón. Nosotros vemos las cosas honestamente, con los ojos del Señor, ahí como decía, la mente de Cristo. Y la iglesia del Señor comete un error al juzgar el ataque de Satanás. Y uno dice en su corazón, dice, no puede ser. No puede ser que haya un ataque de Satanás contra la iglesia. No puede ser que haya un grupo de hombres, principalmente, un grupo de hombres y mujeres que sean instrumentos de Satanás para destruir la iglesia del Señor. Uno dice, no puede ser, eso no puede ser, no es real. ¿Por qué? Porque uno lo está juzgando desde sus zapatos. Yo soy una nueva creación, tengo que hacer el bien, tengo que andar conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y uno piensa que todo el mundo es igual. Uno piensa que todo el mundo no tiene un corazón perverso. Pero hermano, la realidad es que lo hay. Y uno dice, no puede ser, no puede. Y le digo, ese es un error. Y usted lo va a notar cuando habla con la iglesia del Señor. Pero veamos qué dice la Biblia acerca de eso. Ahí en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Uno piensa que la maldad del hombre no puede llegar a tanto. Se hace increíble de creer esto, pero mire lo que dice la palabra. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5 dice: también debes saber esto. También debes saber esto, usted y yo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, o sea que hablan en contra de Dios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, o sea, lo natural para ellos no es natural, no tienen ese afecto natural, implacables, o sea, no paran, calumniadores, le levantan un chambre a cualquiera, intemperantes, crueles, mire, aborrecedores de lo bueno. Está lo bueno, pero ellos lo aborrecen. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y mire esto,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está hablando dentro de la iglesia. Hermano, esa es la realidad que la palabra de Dios nos dice. Ese es el ataque o los instrumentos que Satanás ocupa en contra de la iglesia. Hermano, cuando uno ve a esta gente en la tele, uno tiene que traer a memoria esto. Uno dice, ¿será? Tal vez. Yo no creo. Es que no puede ser. Pero mire qué bien habla. Yo creo que tiene buenas intenciones. Hermanos, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice, tú tienes que saber esto. Yo tengo que saber esto. Que Satanás tiene un ataque contra la iglesia del Señor. Y estos hombres no se detienen por nada ni por nadie. No les interesa nada ni nadie. Lo que para usted tiene límite, para ellos no tiene límite. Esa es la clase de personas que están imitando la iglesia del Señor hoy en día. Vuelvo a repetir, están imitando. Y ahí dice en el versículo 5, dice, tendrán apariencia. Eso es importante que usted y yo lo sepamos. Tienen una apariencia. Bueno, ahora estaba escribiendo yo un par de renglones en esta predicación. Le voy a decir exactamente lo que yo estaba escribiendo. Decía, la imitación de Satanás es para proveer, vamos a entrar más adelante, es para proveer al creyente y al incrédulo con una alternativa que se presente con el manto de religiosa, que se presente con el manto de religiosa, o sea, parece religioso, pero no lo es. Hermano, yo terminaba de escribir ese par de renglones y mi esposa me enseña una foto de un hombre en El Salvador. Ese es Toby, que ha puesto una iglesia ahí. Hermano, le voy a decir algo. El símbolo de los testigos de Jehová es una corona, y esa tiene una cruz hacia el lado. Ese es un símbolo masón. El hombre que creó a los testigos de Jehová, Charles T. Russell, era un hombre masón grado 32. Ese hombre creó o puso ese símbolo. No es que lo creó, lo tomó, porque es un símbolo masónico, y lo puso a los testigos de Jehová. La iglesia de Toby tiene exactamente el mismo símbolo. Esa corona y esa cruz así invertida o al lado, exactamente el mismo símbolo. Hermanos, las cosas no pasan de casualidad. Eso no pasa porque así cayó. Hermano, para yo salir con un símbolo tengo que haber pensado el símbolo, buscado. El hombre que teme de Dios busca un símbolo bíblico, busca un nombre bíblico. Pero no voy a ir y va a ser coincidentemente un símbolo masónico. Vuelvo a repetir, las coincidencias con este tipo de personas no existen. Estas personas son, vamos a ver más adelante, son instrumentos de Satanás. Hermano, en el momento en que yo estaba terminando esos dos renglones, aparece una foto con toda esa gente ataviada con mantos. Precisamente eso, querer aparentar una religiosidad, querer aparentar, darle una apariencia a la iglesia del Señor de que es algo bueno, pero no lo es. Eso es lo que usted y yo tenemos que saber, pero no lo es. Parece, pero no lo es. Vuelvo a repetir, la iglesia del Señor es real, viva. Usted va por todos los países del mundo, usted va a encontrar la iglesia del Señor. Lo que estamos hablando aquí, hay que hacer una diferencia entre la iglesia del Señor y la iglesia de Satanás.
Veamos en 2 de Corintios 11. Mire, uno piensa, uno dice, no puede ser. 2 de Corintios 11, del 13 al 15. Sigamos primero el versículo 4 y después pasamos a ese. Dice, el versículo 4 dice, hablándole a la iglesia, porque si viene alguno predicando ¿a quién? A otro Jesús. ¿Cómo es eso? Si viene uno predicando a otro Jesús, esa es parte de la imitación del diablo. El diablo va a mencionar a Cristo Jesús, pero el Jesús que se predica en estas partes no es el Jesús bíblico. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces la palabra de Dios está diciendo de que el diablo va a ocupar a otro Cristo, va a ocupar otro espíritu y va a ocupar otro evangelio en su ataque contra la iglesia. Hermano, y eso es serio. Ese es el punto de lo que estamos hablando. Cómo la iglesia del Señor ha caído en todo esto. Y dice en el versículo 13, dice, estas personas, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o sea, un fraude. Y mire qué dice ahí, que se disfrazan, o sea, se ponen un atavío a propósito. ¿Para qué? Como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, ¿cómo? Como apóstoles de Cristo. Esto es lo peligroso. Esta gente se disfraza como apóstoles de Cristo. Y es por eso que es importante que usted y yo sepamos de que hay un ataque contra la iglesia. Y sepamos cómo reconocer esto. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, hay una diferencia entre la iglesia del Señor, en lo cual sus ministros han caído en adulterio, en la cual sus ministros han cometido errores doctrinales. Hay una diferencia. Si robaron, Dios va a juzgar eso. Dios va a juzgar eso. Ese es etcétera, ¿verdad? Esa es la lucha personal de cada iglesia, de cada creyente. Hay una diferencia entre esa lucha a la que todos estamos expuestos como cuerpo de Cristo y esta iglesia. Esta iglesia está diseñada a propósito para perder las almas. Está diseñada a propósito para destruir a la iglesia del Señor Jesús. Hay una diferencia entre las dos. Que un obrero se pierda, que Dios lo guarde. Pero es posible, pasa. Hay que hacer una diferencia entre un hombre que un día tenía la unción de Dios, cometió pecado, Dios lo desechó, y esta iglesia que estamos hablando ahorita. Esta iglesia es satánica desde la raíz. Fue formada con el propósito de engañar. Fue formada con el propósito de arrastrar a la iglesia del Señor Jesús tras de ella. Hay una diferencia. Y usted y yo tenemos que saber esas diferencias.
Hermano, para entender todo esto es necesario, vamos a Apocalipsis 17. Hemos predicado acerca de esto y habla, el tema de esto es Apocalipsis 17 y 18. Lo lee en su casa, que ya le hemos predicado la vez pasada, acerca de la gran ramera. Y vamos a leer del versículo 1 al 2. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Vea que esa es una entidad. Esa es una entidad, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, o sea, sobre muchos pueblos, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, o sea, los poderosos de la tierra. Y esa es la parte que nos atañe a nosotros. Dice: y los moradores de la tierra, los habitantes de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación, o sea, han participado de su idolatría, han participado de su engaño, con el cual arrastraba a la persona de Dios. Entonces dice que esta entidad, ha embriagado a las personas de su idolatría. Entonces esto es importante que usted y yo lo entendamos, lo sepamos, cuando estamos apuntando a estas gentes. Hay una entidad bíblica que se llama la gran ramera. Esta entidad espiritual y física está encargada de hacer guerra contra Dios, contra Cristo y contra su iglesia. Eso es real. Eso es real. O sea, esto no es de que si tal vez, yo creo, yo pienso. La palabra de Dios nos está diciendo: con esta han fornicado todos los habitantes de la tierra. Es el sistema que domina la tierra, el sistema espiritual, el sistema económico, el sistema político que domina la tierra. Está controlada por esta entidad. Y esta entidad lleva a los hombres de la tierra a su fornicación espiritual. Entonces, tenemos que saber de que esto es real. El punto de esta predicación es que la iglesia no sabe esto, o está adormitada en estos tiempos peligrosos. Vemos a los predicadores en la televisión y pensamos que todos son de Dios. Pensamos de que todo es bueno. Bueno, vamos a hablar acerca de la seducción. Oiga bien, la seducción de la iglesia. El ataque de Satanás va en dos partes, solo con respecto a este tema. Una es al incrédulo y otra es a la iglesia del Señor. Leíamos allá en 1 Corintios acerca del incrédulo, que del incrédulo realmente es bien difícil percibir estas cosas. El incrédulo realmente no sabe si hay un cielo o si hay un infierno. El incrédulo no sabe si existe Dios, si existe el diablo. No sabe del castigo, no sabe de la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces el propósito del diablo con esta iglesia imitadora es presentarle alternativas al incrédulo para que no busque de Dios, que tenga aspecto de religiosidad y que se vaya en cualquiera de esas. Realmente él o ella no sabe más, no conoce al Señor. Pero lo peligroso es de que este sistema está seduciendo a la iglesia del Señor. Hermano, y ese es el punto. El Señor, hablando de esto, dice de que por la maldad de muchos, en los postreros días, cuando esté cerca la venida de Él, por la maldad de muchos, el amor se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que está pasando con la iglesia del Señor. Hermanos, hoy en día la iglesia del Señor está luchando contra esto.
está luchando en todas las áreas de la iglesia. El ataque de Satanás crea música cristiana, entre comillas, ¿verdad? Donde la música es cualquier otra cosa menos una adoración a Dios. Pero la iglesia o los miembros de la iglesia quieren adoptarla, quieren hacerla parte de su adoración a Dios. Ese es el propósito de Satanás. Hacer la adoración, la música de ciertos artistas que no son cristianos, que no tienen el Espíritu de Dios, y llevarla al altar. Llevarla al altar. El poner un show artístico. Vamos a apagar todas las luces, vamos a hacer luces de colores, y aquellos que realmente están buscando de Dios tienen que estar luchando para que eso no ocurra en sus iglesias, para que se mantenga el temor de Dios, se mantenga el respeto por las cosas de Dios, el apego a la palabra de Dios. Hermano, la iglesia hoy en día llega, los miembros de la iglesia, los creyentes, le dicen al pastor: mire, pastor, yo quiero que invitemos a la iglesia al concierto de este artista. Él va a venir y yo quiero que lo apoyemos. Hermano, y ese artista tiene todo menos de Dios. Y se vuelve una lucha. Gracias a Dios eso no ha pasado en esta iglesia. Y que primero Dios que nunca va a pasar. Se vuelve una lucha. ¿Por qué? Por no saber esto, que hay un ataque contra la iglesia y hay que guardarla. Hay que guardarla de todo esto. Hermanos, ahí en Estados Unidos y en Latinoamérica es una espiral de seminaristas. Personas que andan por toda Latinoamérica cobrándole a la iglesia: le voy a cobrar tanto y traiga tantos miembros. Y le voy a enseñar lo que es la vida para la mujer. Le voy a enseñar lo que es la vida para el hombre. Le voy a enseñar lo que... Y hay una cadena, una rueda de seminaristas. Pastor, por favor, anuncie que va a venir tal seminarista. Va a cobrar tanto. Va a estar en tal parte. Hermano, la palabra de Dios dice: de gracia recibiste, de gracia dad. Hermano, la palabra de Dios no puede ser vendida. La palabra de Dios no es negocio. Y eso es lo que se está viviendo hoy día en la iglesia, que hay que estarle... Y no quiero decir de que no hayan gastos si tiene que venir un hermano o alguien. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que pasa es que hay un circuito. Usted se puede hacer circuito de tenis, que ya le tienen preparado todos los tenistas. Llegan a un país, hacen su show, les pagan tanto, vamos al siguiente país, le hacen su circuito, ponen su show, vamos al siguiente. Ese se llama el circuito en tenis. El de la Fórmula 1, el de todas estas cosas. Andan así sacando el pisto a todas partes donde van. Eso es lo que estoy hablando acerca de esto. Hermano, los shows en la iglesia. Yo no estoy a hacer una diferencia entre una obra bíblica, hablar de un personaje bíblico que va a instruir a la iglesia, y hacer un show que vamos a traer a tal superhéroe, vamos a traer a tal artista del mundo, a este hombre que habla positivismo. Hermano, esos shows no tienen lugar en la iglesia. La iglesia del Señor es para predicar la palabra del Señor. Cuando yo quiera ir a un show, voy a ir al cine, voy a ir a ver algo, pero no en la iglesia del Señor. No en la iglesia del Señor. Hermano, hay obras bíblicas que son genuinas, son
predican el Evangelio, hablan de la salvación. Está diseñada para salvar personas. Eso es bueno tenerlo en la iglesia. Eso es bueno. Aquí lo que estamos hablando es estar dándole diversión a la gente. Vuelvo a repetir, cuando yo quiera ser divertido por algo, por alguien, yo voy a ir a otra parte, pero no a la iglesia. La iglesia no es para venir a divertirse. La iglesia es para buscar al Señor como conjunto, como un cuerpo, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Algo peligroso en la iglesia es andar trayendo al predicador de moda. Y eso pasa, vuelvo a repetir, fui a El Salvador y de eso viene esta prédica. Andar trayendo al predicador de moda, al hombre que sale en la tele. Hermano, el Señor le da revelación a todo hombre que teme de Dios. Dios puede ocupar a un hombre en especial, sí, eso así es. La iglesia del Señor está diseñada para que haya una iglesia en cada pueblo, en cada colonia. Y Dios le da unción a la persona que Él pone ahí en esa iglesia. Que se pueda traer a un hombre con una unción, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, es bueno, es sano. Traer a otra persona de otra parte que Dios le haya dado una unción. El peligro aquí es de que la iglesia de Satanás ha creado a estos predicadores para que anden por todas partes llevando su veneno, dividiendo iglesias, predicando esa doctrina de demonios que andan predicando. Hermanos, el ataque de Satanás contra la iglesia es algo real y hay que tener cuidado con esto. Vuelvo a repetir, era triste la opinión de las personas, del incrédulo, de los creyentes. Era triste escuchar que una persona no sabía dónde podía congregarse, porque había tanta iglesia del diablo allá. Eso, yo vuelvo a repetir, eso no quiere decir que la iglesia del Señor no exista. Hay que buscarla y el Espíritu Santo de Dios nos guía para que nos reunamos con otras personas que temen de Dios. Veamos en 2 de Pedro 3, del 14 al 17. Esto lo leíamos en la célula también, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Mire, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, las que no tienen conocimiento de la palabra, e inconstantes, o sea, no tienen temor de Dios, hoy están, mañana no están, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y aquí está el llamado a la iglesia. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿qué dice? Guardaos, ¿por qué? No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Entonces la palabra de Dios nos advierte acerca de esto. Nos está diciendo de que estas personas andan en la iglesia, andan merodeando la iglesia. Gracias a Dios que el Señor nos ha puesto en una posición bien especial. Y eso no quiere decir de que un día no vaya a venir el ataque de Satanás contra esta iglesia.
Pero gracias al Señor que hasta este día Dios nos ha guardado. Hermano, pero ahora que fui a El Salvador, eso es grave, grave. El ataque de Satanás contra las iglesias. Están bombardeados en la tele, en el radio, en la misma iglesia. Es grave, grave la situación. Veamos también Jeremías 29. Jeremías 29 del 8 al 9. ¿Lo tenemos? Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dice aquí la palabra de que, dice, no os engañen. ¿Quiénes? Vuestros, o sea, nuestros profetas que están entre vosotros. Hermano, la iglesia del Señor se reconoce porque está pegada a la Biblia. Se reconoce porque no se adora a ningún hombre. Esto es clásico en estas iglesias de Satanás, la adoración a los hombres. Ya vino el profeta, el hombre. Decía mi suegro que ese hombre, ese todo tenía una calcamonía en el carro. Uno la pegaba en el carro y decía: soy del tabernáculo bíblico y qué. Ese era como diciendo: soy de todo y qué, pues. Esa es el espíritu que hay en las iglesias estas. El espíritu que no es adoración a Dios, a Cristo Jesús, sino que es adorando a otros hombres. Miren lo que dice Isaías 4. Versículo 1. Dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Hermano, esta es el logo de la imitación de Satanás. La imitación de Satanás es mencionar el nombre de Cristo. Mencionar el nombre de Cristo. Todas estas, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, la iglesia católica menciona a Cristo, sí, pero no es el rey de esas iglesias. No es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, no es el único Redentor. No hay perdón de pecados por la sangre de Cristo Jesús. No hay un castigo para el que desecha a Cristo Jesús. Entonces el infierno no existe. Hermanos, la iglesia del Señor, o la iglesia de Satanás, perdón, va a mencionar a Cristo, pero dice ahí: nosotras comeremos de nuestro pan. O sea, yo voy a decir lo que se hace aquí. Dice: y nos vestiremos de nuestras ropas. O sea, danos tu nombre, pero nosotros vamos a hacer aquí lo que nosotros queramos.
Eso es lo que está diciendo en esencia ellos. Préstanos tu nombre. Solo queremos el nombre, pero no queremos sujetarnos. Ese es el punto de todas estas iglesias. Iglesia quiere decir congregación. Está la iglesia de Cristo y está esas otras iglesias. Esa es una diferencia. Estas iglesias toman prestado el nombre de Jesús, pero Jesús no es la persona céntrica en esa iglesia. En esas iglesias se adoran hombres, se adoran sectas, se adoran asociaciones. Hermano, y uno dice, los creyentes, ellos realmente adoran a Dios. Y eso es cierto. Eso es cierto. Muchas de las personas que están en estas iglesias aman a Dios. Eso es verdad. Lamentablemente han sido engañadas por el diablo. Pero quiero decirle algo que sí es verdad. Que los líderes de estas cosas son satánicos. Estas personas, no crea usted que han caído en un error. Estas personas crearon esa iglesia con la intención de engañar a los demás. Desde su creación, desde su fundación, dijeron, vamos a tomar el nombre de Cristo para engañar, para hacer un nombre. Pero no crea de que esta gente no se han equivocado un poco. Las personas que lo siguen, lamentablemente. Y mire que ahí hay dos problemas. ¿Han sido engañados? Sí. Pero la persona que ama a Dios pide la guianza del Espíritu Santo. El hecho de que yo venga a la iglesia de Betel no quiere decir de que yo voy a amar a la iglesia de Betel no importa qué. Yo soy seguidor de Cristo Jesús. Usted es seguidor de Cristo Jesús. El día que aquí se empiece a enseñar herejías, ese día todos tenemos que salir de aquí. El día en que algo pase que no es bíblico, ese día hay que salir de aquí. Hermanos, ¿estas personas han sido engañadas? Sí. La pregunta es, ¿han escuchado la voz del Espíritu? Hermano, cuando un hombre llega a predicarse a sí mismo, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si ahí se predica otra doctrina que no es bíblica, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Una cosa es un error que lo dijo de una manera que no debía, y otra cosa es algo constante. Hay que hacer una diferencia. Bueno, vamos a ir terminando. Veamos en Nehemías 4. Versículos del 7 al 9. Dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todas a unas para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Mire, eso es lo importante. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermano, el ataque de Satanás es real y no va a parar hoy ni mañana. El ataque de Satanás va a ser mientras exista la iglesia de Cristo Jesús. Eso es real. Hay que entender eso. Hay una entidad, la gran ramera, que no va a parar. Pero asimismo la iglesia del Señor Jesucristo no va a parar. Leíamos anteriormente, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. No importa lo que el diablo haga, lo que sí es importante es qué va a hacer usted, qué voy a hacer yo. Eso es lo importante. La iglesia del Señor Jesucristo va a llegar hasta los días que Él venga. La pregunta es si usted y yo somos los que vamos a llegar. Y aquí es donde entra esto. Dice, los enemigos están atacando, sí,
En el versículo 8. Y conspiraron todas a unas para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ahí hay dos cosas. Una, lo primero, oramos a Dios. Eso es lo primero que usted y yo tenemos que hacer como iglesia. Vamos a orarle al Señor que me guarde, que nos guarde como iglesia, como individuo, como familia. Dios mío, guárdanos, protégenos de este ataque incesante que tiene Satanás. Y Dios nos va a guardar. Dios nos ha dado promesa, Cristo nos ha dado promesa. Ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y dos, entonces oramos a nuestro Dios. Y dos, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermano, decía ya en 2 de Timoteo, debe saber esto. Debe saber esto. Hermano, usted y yo tenemos que saber esto, lo que está pasando en la iglesia del Señor. Y tenemos que poner guarda de día y de noche. Hay que tener cuidado con lo que uno ve en el internet. Hablaba con un hombre, y me decía, mira qué buena la predicación de Cash Luna y no sé qué. Digo, Cash Luna es uno de estos miembros de esta secta de Satanás contra la iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Es de que hay que estar pendiente, hermano, de lo que uno ve. Hay que ver lo que estas personas dicen. Hay que investigar, no hay que andar defendiendo a ningún hombre. Hay que defender el Evangelio, hay que defender la palabra del Señor. Hay que defender a Cristo Jesús, no a los hombres. Bueno, si el hombre ama al Señor, gloria sea a Dios, que Dios lo guarde, lo proteja, como nos guarda a nosotros. Pero uno no tiene que andar metiendo las manos al fuego por nadie. Usted y yo lo que tenemos que estar preocupados es de tenerle temor a Dios y a su palabra y seguir adelante. Si una persona dice, hace o deja de hacer, no es problema de esa persona. Usted y yo como iglesia tenemos que seguir al Señor. Cuando hay alguien que defienda el nombre del Señor, nosotros nos unimos. Si esa persona cae, que el Señor lo levante, oramos por esa persona. Pero no nos hagamos seguidores de hombres. Hay que tener cuidado con eso. No podemos estar siguiendo a hombres, a iglesias, a sectas, a organizaciones. Nuestro compromiso es con Cristo Jesús y su palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a